Bienvenido a Más que Calorías, el podcast en el que te quiero ayudar a que logres ver la alimentación desde otro lugar. Un lugar que te tome en cuenta como un ser integral, que si bien tiene un cuerpo que cuidar, también tiene una mente, un corazón y un espíritu que cuidar. En este espacio te brindaré diferentes herramientas e información para que logres aplicar el autocuidado desde un lugar gentil. ¿Me dejas acompañarte en tu proceso? Hola, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Bienvenido a un episodio más. Estoy muy contenta de tenerte aquí, estoy muy contenta de estar grabando este episodio. La verdad es que creo que había abandonado muchísimo pues el podcast. No he sido tan constante y la verdad es que la meta o el objetivo como tal nunca fue así, ser así, de que cada semana tener como esa presión de subir un episodio, porque creo que a veces eso hace que se pierda un poco el chiste de las cosas cuando ya se empieza a volver más como una obligación. Y este podcast, pues la verdad es que prefiero dejarlo así, como cuando me nazca hablarte de algo, pues bueno, pues hacerlo con toda la inspiración y no que se vuelva algo como de que hoy tengo que hablar de esto, ¿no? Habrá temporadas donde probablemente esté on fire y quiera hablar todo el tiempo y habrá otras como ahorita que la verdad es que no encontraba el tiempo. Otra cosa que ha afectado, siendo honesta, es que mi idea era hacerlo en video también como todos los episodios, pero me di cuenta que creo que eso es como más que ser algo que me motive, creo que es algo que me obstaculiza a veces a grabar. Entonces dije, ya. De hecho, pues resulta que el podcast ha tenido mucho más éxito en Spotify que en YouTube. Entonces, pues bueno, pues creo que en YouTube voy a dedicarme a subir otra clase de contenido y bueno, yo creo que voy a subir el podcast, pero más como este formato del puro audio y bueno, pues dejarlo un poco más, pues hacia Spotify. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema de hoy, que es un tema que, bueno, hace unas semanas, de hecho, pues les subí una historia donde les compartía que estaba teniendo un buen día en ese momento, pero la realidad es que no todos mis días se habían visto así, ¿no? Y de hecho, pues creo que gran parte de mis días, o sea, o durante muchos días, muchas veces no estoy bien todo el tiempo, ¿no? Y estoy como que, pues buscando como decir, híjole, mm, ¿cómo decirlo? Pues a veces no tienes la misma energía, no tienes el mismo ánimo, no tienes las mismas ganas de decir, ay, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o sea, y yo creo que probablemente nos pase mucho más a las mujeres y tenga muchísimo que ver con nuestro periodo. Pero está súper comprobado que nuestro ciclo hormonal no se ve igual todo el tiempo y que eso afecta muchísimo nuestros niveles de energía, nuestros estados de ánimo, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, la realidad es que a mí me pasa, y probablemente a ti también te pase, que hay días donde digo, no, o sea, no logro ver nada bien, o sea, o sí, a lo mejor no tengo los mismos ánimos, no me siento tan creativa mentalmente hablando, me siento más, pues así como, pues, con menos ánimos que otros días, ¿no? Y sin embargo hay otros días que amanezco con una pila que digo, Dios mío, ¿qué es esto?, ¿no? Entonces, pues tiene que ver mucho con el momento en el que estás ovulando, etcétera, etcétera. Em, Sin embargo, bueno, yo soy una persona que siempre me ha costado mucho trabajo el permitirme no hacer las cosas bien. O sea, el permitirme decir un día, hoy no tengo ganas de ser productiva. Es como, no, o sea, no, Carla. Y me acuerdo que desde que yo iba a la escuela, o sea, no me gustaba faltar a la escuela porque era como, ¿cómo voy a fallarle así pues a la escuela o a mis papás o a mis obligaciones, ¿no? O sea, em, yo siempre he sido muy cuadrada en este sentido, como en decir, tengo que hacer lo que se tiene que hacer, porque si no, no, o sea, no me voy a permitir como ser más flexible en muchas cosas, ¿no? Y así he sido toda mi vida. Y la realidad es que el hecho de, bueno, si ya llevas escuchando algunos episodios de este podcast, pues sabrás que en este momento actual de mi vida, pues he pasado por muchos cambios. Ha sido un proceso de adaptación que, híjole, yo creo que sigo en ese proceso de adaptación, de encontrar
qué quiero hacer en mi vida y yo sé que no soy la única de decir, ok, ¿por dónde me quiero ir tanto en la vida profesional, en la vida personal, en general, ¿no? O sea, replantearme mucho lo que se supone que iba a ser mi vida y lo que está haciendo ahorita y lo que quiero que sea después. Entonces, en esta como búsqueda, por así decirlo, tanto interna como pues de lo que quiero hacer en mi vida, este, pues creo que he estado mucho más cerca de la vulnerabilidad, de enfrentarme a que no siempre tengo las respuestas, a enfrentarme a situaciones incómodas donde resulta que no todo el tiempo estoy bien, incluso gran parte del tiempo me siento incómoda porque digo, híjole, ¿por dónde me voy, no? O sea, o por dónde yo trabajo desde casa, yo prácticamente pues soy la dueña de mi negocio, entonces o sea, el hecho de que mi negocio funcione o no prácticamente depende de mí, ¿no? Y esto es un ejemplo, pues a lo mejor en la vida profesional, que probablemente a varias personas les pase mucho más si son emprendedores, ¿no? Porque es muy diferente tener un trabajo estable donde pues tienes un horario, como que ya tienes tu rutina súper establecida, pero cuando trabajas pues de freelance o como de forma autónoma, la realidad es que se complica un poco, porque pues tú te das tus permisos, pero entonces si eres una persona como yo de que no, o sea, no me voy a permitir, no, o sea, tengo un tiempo libre, no, entonces tengo que buscar cómo aprovecharlo para hacer crecer mi negocio o para ver qué voy a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, pues no ha sido fácil, si te soy sincera, no ha sido fácil porque, pues y vuelvo a lo mismo que muchas veces he dicho en este podcast. Creo que a veces a través de las redes sociales, todo el tiempo se nos vende la idea de que tenemos que estar bien, de que tenemos que estar haciendo algo, de que tenemos que estar, no sé, o sea, hasta tus días de descanso se tienen que ver de cierta forma, ¿no? Y es como, no, o sea, sí, pero si estás en tu casa en fachas, aún así te tienes que ver bien y es como, o sea, ¿en qué momento vivimos en esta cultura donde sí, por un lado se habla mucho de salud mental y de permitirte el no estar bien, pero por otro lado somos bombardeados con mensajes de todo el tiempo de lo que se supone que tienes que ser, hacer, cómo debes de verte, cuánto debes de ganar o cómo debe ser tu vida, ¿no? Entonces, pues a veces resulta agotador y creo que en esta, pues, incomodidad muchas veces de decir no, o sea, mi cuerpo me pide descanso porque es una realidad que muchas veces nuestro cuerpo, incluso también nuestra mente, necesita un descanso. ¿Y cuál es la forma en la que el cuerpo nos avisa que necesita un descanso? Pues bajando los niveles de energía. Es como cuando tu cuerpo necesita alimento, pues te manda la señal de hambre, pues la señal de cansancio, agotamiento, pues es una señal que nos manda nuestro cuerpo para decirnos, oye, necesitas darte un break, necesitas tomar un descanso, a veces físico, a veces mental, a veces de los dos. Y justamente el otro día estaba pensando, mientras estaba teniendo pues un día bastante agotador, había venido de un fin de semana, pues que me desvelé, etcétera. Entonces, también, o sea, si le agregas desvelos a todo este estrés mental que a veces tenemos, pues claro que no vas a empezar la semana al 100, ¿no? Y es parte de la vida y no siempre te puedes dormir a las 10 de la noche, ¿verdad? Pero justamente ese día estaba, pues llevaba unas semanas como un poco agotada, ¿no? O sea, agotada física y mentalmente y como sin mucha motivación para hacer cosas, etcétera. Y de repente un día amanecí con toda la pila, con toda la actitud, me quise pues maquillar más de lo normal, entre comillas arreglar un poco más de lo normal, etcétera, etcétera. Y dije, wow, o sea, qué gran reflexión y recordatorio de que pues de que la vida es cambiante, que cuando crees que estás en un lugar, la realidad es que al día siguiente o en un ratito o en un segundo incluso todo puede cambiar, ¿no? Y pues es esta ley de la impermanencia, ¿no? Donde todo está cambiando constantemente. Entonces, es lo que dicen, si te sientes mal, tranquila porque no es permanente.
Y si te sientes bien, pues también aprende a disfrutarlo porque tampoco va a ser permanente, ¿no? Y ese es, yo creo que si aprendes a verlo como esa belleza de la vida, como ese dinamismo y pues, ¿cómo decirlo? Como ese baile donde tienes que aprender a verle lo bueno, ¿no? Y aceptar todas tus versiones, tanto la versión que está eufórica y súper motivada, como la versión que a lo mejor no tiene la mejor actitud o no tiene las ganas o la energía o la motivación, y aceptarla como otra versión de ti, hacer las paces y entender que nada es permanente, ¿no? Y que vamos a pasar momentos incómodos, sí, definitivamente, pero yo estoy convencida que esos momentos incómodos, si los sabemos aprovechar, son súper necesarios, pues al final para seguir evolucionando, para seguir creciendo, para seguir aprendiendo muchísimo, ¿no? Y bueno, justamente ese día que les subí esa historia donde les decía que qué interesante es ver que todo es tan cambiante y que nada es permanente, escribí algo que te lo quiero compartir, te lo quiero leer. Y justamente habla de esto, de permitirnos ser vulnerables. Y bueno, empieza un poquito así. Permítete ser vulnerable. Yo soy una persona a la que le cuesta sentir que está mal. ¿Por qué? Porque toda la vida me compré la idea de que tenía que tener todo bajo control. Creo que la llaman el síndrome de la niña buena, la que tiene que ser amable, sonreír, cuidar a los demás, sacar 10, verse bonita, ser coqueta, agradar a los demás. Y creo que por muchos años de mi vida lo tuve bajo control. Parecía que mi vida iba increíble. Yo me sentía muy bien con mi vida. Digo, con uno que otro bajón de repente, pero bien. Sentía que tenía el control de mi vida. ¿Y qué pasó? Pues hace casi 2 años que me mudé de ciudad y ya les he contado que mi vida dio un vuelco. Empecé a vivir en pareja, me replanteé mi profesión, me replanteé lo que quería en la vida, me replanteé todo y ¡pum! Ahí sentí que perdía el control, por primera vez. Lo cual es una ilusión, porque en realidad nunca tenemos el control de nada. Simplemente me sentí en un lugar que nunca antes me había sentido, un lugar muy vulnerable, donde no tenía cómo seguir demostrando que era la niña buena que esperaban, porque aunque quisiera fingir, no podía. Creo que caí en una crisis existencial muy fuerte, y ahora todo lo que creía que tenía, ¿a dónde se fue? ¿Quién soy sin lo que se supone que tendría que ser? Y bueno, sé que no soy la única que lo ha pasado, pero es algo muy raro. Tener una crisis existencial es como si la vida te obligara a incomodarte tanto que tuvieras que cambiar todo tu sistema de creencias, todo lo que dabas por hecho y creías que era. Te saca de tu zona de confort y aunque quieras regresar, ya no hay vuelta atrás. O bueno, al menos así lo he sentido yo. Probablemente te identificarás conmigo, probablemente no. Pero con total seguridad te puedo decir que hace casi 2 años caí en la peor crisis de mi vida. Y no es que antes mi vida haya sido perfecta. Simplemente creo que no me cuestionaba nada y seguía el camino que se supone que tenía que seguir. Y bueno, si has pasado por una crisis de este tipo, no me dejarás mentir que el camino hacia volver a construirte no es miel sobre hojuelas. Hay días que no te quieres ni parar de la cama y días que sientes que te puedes comer al mundo y que ya tienes todas las respuestas. En los últimos años he desarrollado mucho mi vida espiritual y trabajado mucho en mi salud mental. Y esto me ha llevado a dejar de vivir en automático en muchas áreas y cuestionarme qué quiero en realidad, cómo me siento. Y cualquier persona que ha pasado por un proceso terapéutico y de evolución entenderá que el camino no es fácil. Requiere llevarte a lugares incómodos. Muchas veces resulta frustrante. Muchas veces te cuestionas. ¿Y si estaba mejor antes sin cuestionarme tanto? Lo he pensado muchas veces, pero al final así son los procesos de crecer. No es algo que tenga vuelta atrás. Simplemente mientras sigues transitando el camino, sigues descubriendo cosas nuevas, a veces más fáciles de digerir que otras, pero solo queda pausar o seguir, no hay retorno. Platico todo esto porque en este camino me he dado cuenta que hay momentos de oscuridad y momentos de luz. Para mí la luz es cuando todo fluye de mejor manera, te sientes iluminada, sientes que estás en tu mejor versión y que todo es más fácil. Pero cuando llega la oscuridad, te enfrentas a pensamientos oscuros. No es tan fácil tener claridad ni ver la salida. Al principio de mi crisis no entendía qué me pasaba. No entendía por qué no podía decirle a mi mente, todo está perfecto, pon cara de felicidad.
Antes me permitía estar triste, pero mi mente me protegía, haciéndome creer que todo estaba bien al final, y era la carga de la etiqueta de la niña que tiene todo bajo control y no puede mostrarse débil. Entonces, cuando llego a un lugar así de vulnerable, hice cortocircuito, no me podía permitir estar mal. Tenía demasiado coraje conmigo misma por estar así y no poder estar bien. Y eso es algo que sigo trabajando hasta la fecha. Me da mucha frustración sentir que no estoy bien, me cuesta mucho permitírmelo. Me empiezo a decir inconscientemente que no me queje, que no sea víctima, que deje de pensar negativo. Y qué difícil es cuando te sientes de la fregada, pero por otro lado tu mente te intenta decir, levántate, no puedes estar mal. Y además de que vivimos en un mundo en el que no está también visto permitirse no ser productivo o no estar aspirando a la siguiente meta. Tenemos una gran presión por las redes sociales de siempre estar viendo hacia afuera en lo que no hay, pero por otro lado bombardeados de consejos de cómo vivir mejor, ser más productivo, hacer dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Todo nos orilla a desconectarnos de lo más importante que es nosotros mismos. Vivimos tan en nuestra mente que nos cuenta historias de lo que se supone que tendría que ser, que se nos olvida preguntarnos a nosotros o a nosotras, ¿qué queremos? ¿Cómo nos gustaría a nosotras que fuera? ¿Cómo nos sentimos? Y gracias al episodio tan fuerte de crisis existencial que tuve y que he aprendido a reconstruirme, me di cuenta que tengo permiso de no estar bien, que tengo permiso de no tener todo bajo control, que tengo permiso de ser vulnerable, que la única persona que me está sobreexigiendo y esperando algo de mí soy yo, que está bien aceptar que necesitas ayuda, que está bien hacer las paces también con tu oscuridad y entender que es parte de ti, que a todos nos pasa en algún punto y que no venimos a esta vida para hacer o hacer lo que se supone que se tiene que hacer, sino a vivir, equivocarnos, aprender, desaprender, experimentar, llorar, reír. Estoy aprendiendo a aceptar la vida como es, así de imperfecta, así de ilógica, así de inesperada, así de incierta. Porque cuando aprendes a ver lo bonito de eso y haces las paces con eso, como por arte de magia, sueltas un peso imaginario que venimos cargando y te permite ser más tú. No le debes el ser fuerte o el estar bien a nadie, ni siquiera a ti mismo. De hecho, creo que cuando haces las paces con esa sombra y con esa oscuridad, como por arte de magia muchas veces desaparece porque sueltas un peso gigante que vienes cargando. La validas y no te resistes a que esté allí. Hace poco leí un libro que traía una frase que me voló la cabeza y decía: la infelicidad por estar infeliz solo es otra capa más de infelicidad. Y es 100% real. El estar infeliz por estar infeliz solo genera más infelicidad, más sufrimiento, más resistencia, más rechazo hacia ti mismo. Pero ¿qué pasaría si te permitieras no estar bien? Si te permitieras ser vulnerable. Dejarías de luchar contra corriente y simplemente aprenderías a flotar. Y sí, me encanta filosofar, me encanta usar metáforas y esta soy yo y no me importa porque estoy trabajando en permitirme ser como soy, sin filtros, y le guste a quien le guste. Llevo casi 30 años de mi vida intentando ser la persona que le agrade a todo el mundo hasta que me di cuenta que no vine al mundo a eso y qué delicioso es soltar. ¿Me sale perfecto ya? No, porque de repente me regreso a esos patrones arraigados y aprendidos que no es tan fácil eliminarlos por completo, pero me permito todas y cada una de mis versiones. Decidí hacer este episodio porque todas y todos pasamos por procesos diferentes, pero al final creo que muchas de las frustraciones que existen hoy en día vienen del deseo de tener todo bajo control, de ser perfectos, exitosos, admirados. Nada de eso importa, nada de eso existe, porque nadie es perfecto, porque el éxito es relativo y porque puede ser admirado, pero la realidad es que en el fondo las cosas por las que vale la pena ser admirado nada tienen que ver con cosas superficiales. Y creo que cuando trabajas en tu interior, lo que menos te interesa es que te admiren. Y bueno, muchas de mis pacientes que están buscando mejorar su relación con la comida o con su cuerpo se frustran constantemente de no entender por qué no pueden estar al 100, por qué no tienen los resultados que se supone que ya deberían tener, por qué no todo es miel sobre hojuelas. Y la realidad es que, porque en la vida no todo será miel sobre hojuelas, la vida es dinámica, en la vida hay momentos increíbles y momentos increíblemente incómodos, y ambos hay que atravesarlos. En la vida hay matices, matices necesarios para crecer, para incomodarnos, para movernos del lugar cuando sea necesario. ¿Qué pasaría si en lugar de combatir la incomodidad, te permite ser vulnerable y decir, hoy me está llevando la fregada? ¿Qué cambiaría? ¿Qué tan compasiva contigo mismas serías? Yo digo que sería delicioso.
¿Es fácil? No, pero como todo, puedes trabajarlo día con día. Pues bueno, pues de esta forma cerramos el episodio de hoy. Espero te haya gustado esta reflexión. Este episodio probablemente fue más cortito, pero bueno, creo que es un tema que vale la pena tocar porque justamente en lo que escribí hablo mucho acerca de mis pacientes y de cómo muchas veces mis pacientes que están en un proceso de llevarse mejor con la comida o de llevar una alimentación más consciente o relacionarse desde un mejor lugar con su cuerpo, etcétera, etcétera, muchas veces llega esta frustración como de decir, no estoy logrando lo que quiero o no estoy teniendo resultados o por qué está siendo complicado el proceso. Y justamente pongo ese ejemplo porque yo siempre les digo, es que el proceso no tiene por qué ser fácil. O sea, si todo fuera fácil, la realidad es que no habría espacio para el crecimiento, para el desarrollo, la evolución, etcétera. Tú ponte a pensar las cosas que consideras malas que te han pasado, llámese como se llame, no sé, la pérdida de un familiar, no sé, cualquier trauma o acontecimiento que tú hayas considerado negativo. Y velo ahorita, pues digamos, ya como en retrospectiva, y puede que te des cuenta de lo fuerte que te ha hecho vivir esos momentos donde tú consideraste que te estaba llevando la fregada o como le quieras decir, y que en ese momento no veías la salida, que en ese momento decías, ¿por qué no puedo estar bien? Pero hoy en día lo puedes ver un poco en retrospectiva y decir, qué fregona soy, qué valiente soy, y si pude superar esas cosas, puedo superar muchas más, ¿no? Entonces, entender que el no estar bien, el permitirnos ser vulnerables y decir, hoy no me siento bien, es algo increíble, porque es aceptarte en todas tus versiones, aceptarte en esos momentos y sobre todo acompañarte con compasión. Es muy diferente decir estoy triste, pero me juzgo por estar triste y me frustro y entonces me siento incluso a veces hasta culpable por no estar bien. Y obviamente eso simplemente, como también escribo, genera más frustración, más infelicidad, etc. Entonces, hacer las paces con esos momentos y permitirnos el ser vulnerables, el estar en esos lugares un poco incómodos muchas veces, o muy incómodos, dependiendo obviamente la situación, pues ayuda a hacerlo más ligero. No digo que por arte de magia todos vamos a ser eternamente felices, pero creo que gran parte del sufrimiento muchas veces es la resistencia que ponemos hacia el cómo nos sentimos o hacia lo que está pasando, hacia el no tener el control de las cosas y simplemente aceptar las cosas como son. Entonces, creo que trabajar en esto nos puede ayudar mucho en todo, ¿eh? Ahora sí que esto aplica para todo, no nada más en la relación con tu cuerpo, con la comida, sino en todo por completo en la vida. Que al final, otra reflexión a la que he llegado, y bueno, ya la había reflexionado, pero últimamente en consulta ha salido mucho, es que cuando nosotros aprendemos a soltar el control en otras áreas de nuestras vidas y a tratarnos con compasión y aceptar nuestras versiones diferentes, como por arte de magia resulta que eso se refleja en la comida también, o en nuestra relación con la comida. Y también, por otro lado, cuando trabajamos en nuestra relación con la comida y en permitirnos, pues, soltar el control en esta área, también como por arte de magia mejoran otras áreas en nuestra vida. Entonces, eso es lo hermoso de lo que yo hago y considero que es por eso que puedo ayudar a las personas, porque aunque digas, es que este, solo es a partir o a través de mi relación con la comida, la realidad es que es todo un conjunto. Y el día que entendí eso, que lo que comemos o no comemos va mucho más allá de una dieta o de lo que llevamos a nuestra boca. O sea, es algo muy complejo, un proceso muy profundo que involucra muchas cosas. Entonces, bueno, pues el día que entendí eso, todo cambió. Y bueno, pues espero hayas disfrutado muchísimo este episodio, que te haya servido como para
pues ver un poquito diferente las cosas. Y bueno, pues no se trata tampoco de decir, ok, entonces no hay que buscar estar mejor, porque claro que sí, pero también decir, ay, qué rico es decir, hoy no estoy bien y ya, o sea, déjenme en paz, o yo solita no me voy a presionar a querer estar bien cuando no es la salida, incluso me va a hacer sentir peor, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión, permítete el ser vulnerable, permítete el no estar bien. Y pues nada, pues mil gracias por haber llegado hasta acá. Si deseas recibir acompañamiento, pues en el proceso de llevarte mejor con la comida, con tu cuerpo, de ser capaz de tomar mejores decisiones en tu alimentación desde un lugar mucho más consciente, pues ya sabes que te puedo ayudar. Podemos trabajar de la mano en consulta online. Mándame un mensajito en mis redes sociales o ve al link de mi perfil y con muchísimo gusto te puedo ayudar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.